Muy bien chicos, ¿qué tal? Buen día. El día de hoy vamos a ver el tema de la circunferencia. Veamos. Me dice, al observar el borde de la luna o el sol, el hombre tuvo las primeras nociones de circunferencia. Cuando corta una naranja o un limón, el contorno de la sección plana tiene forma de circunferencia y equidista del centro. Esto llevó a conocer las primeras propiedades de la circunferencia. Como observamos acá en la naranja, siempre equidista del centro. Veamos la circunferencia. O es el centro, OP, miren, OP, OQ, OS, OT son radios, ¿sí? R es la radio, ¿ya? Me dice, la circunferencia es el conjunto de todos los puntos que se encuentran en un mismo plano y equidistan de un mismo punto fijo denominado centro. A la distancia constante de estos puntos al centro se le denomina radio de la circunferencia, ¿sí? Aquí está el centro, todo esto es mi circunferencia, y del centro hasta acá esa distancia es el radio, ¿ya? Elementos de la circunferencia. Tenemos muchos, así que vamos a verlo, vamos a repasarlo, ¿sí? Esta es mi circunferencia. Este punto que está acá es el centro. A ver, vamos a poner un plug. Ahí está. Ya está. Este punto que está acá es el centro, ¿cierto? Entonces, desde A hasta B va a ser el diámetro de mi circunferencia, ¿sí? Ahora, desde el punto hasta B va a ser el radio. Esta recta que está acá, que pasa por un punto de la circunferencia, pero ojo, de la circunferencia, se llama tangente, ¿ya? Y este punto que está acá es el punto de tangencia. Luego, esta recta que corta la circunferencia se llama recta secante, ¿sí? Ahora, estos dos puntos, P y Q, se llaman cuerda, ¿sí? Luego, esto de acá, este N hasta el centro, ¿ya? Esto de acá se llama flecha, ¿sí? Flecha o sajita. Esto de aquí se llama flecha o sajita. Y desde B hasta Q, desde este punto hasta este punto, se llama arco BQ. Esto es un arco, ¿está bien? Aquí señalábamos la cuerda PQ. Y entonces vamos a repasar. AB, el diámetro. Desde el centro, vamos a decir que el centro es O, ¿sí? OB es el radio. Este T es el punto de tangencia. Esta de aquí es la recta tangente. Esta de aquí es mi recta secante. PQ viene a ser mi cuerda. NM viene a ser mi flecha o sajita, ¿ya? Entonces, esos son los elementos de una circunferencia. Medida del ángulo central. Me dice, es igual a la medida del ángulo del arco que se opone. Por ejemplo, este ángulo de acá es el ángulo, vamos a suponer que es el ángulo alfa, ¿está bien? Entonces yo tengo AB, ¿ya? El ángulo alfa, ¿sí? Alfa va a ser igual a ¿qué? A la medida del arco AB, es decir, esto que está acá, todo esto va a ser igual a la medida de mi ángulo, así de sencillo, ¿ya? Ahora, medida del ángulo interior, es igual a la semisuma de las medidas de los arcos opuestos, ¿ya? Tenemos, este es el ángulo beta, ¿ya? ¿Qué me dice? Tenemos una cruz, ¿verdad? Tenemos la cuerda AC y la cuerda DB, pero aquí se cruzan, ¿cierto? Acá tenemos un punto. Entonces, este es el ángulo interior, ¿ya? Ahora, este ángulo es el mismo que este ángulo de acá, ¿está bien? Me dice que el ángulo beta va a ser a la medida del arco, ¿sí? A la medida de AB, es decir, a la medida de esto de acá, de AB, más la medida de esto de acá, de DC, sobre 2, ¿ya? Sobre 2. Ese va a ser el ángulo beta.
medida del ángulo inscrito es igual a la mitad de la medida del arco opuesto. Veamos a qué se refiere. Este es el ángulo inscrito, ¿verdad? Este es el ángulo teta. Ya, me dice que teta va a ser igual a la medida del arco AB, es decir, todo esto de acá dividido entre 2. Así de sencillo. Ahora, vamos a ver. Medida del ángulo semi inscrito es igual a la medida del arco opuesto. Veamos de qué trata. Este de aquí es un ángulo semi inscrito, no está del todo dentro de la circunferencia. Vean que pasa por una recta tangente, ¿verdad? Este de aquí es el ángulo lambda, si no me equivoco. Ya, entonces, ¿a qué va a ser igual este ángulo de acá? A la medida del arco AB, es decir, desde A hasta B dividido entre 2. Medida del ángulo X inscrito es igual a la mitad de la medida del arco ABC. Veamos. Tenemos el arco ABC, que es todo esto de acá. ¿Sí? Este acá es mi ángulo. Este es mi ángulo. Entonces me dice que este ángulo de acá, ¿sí?, va a ser igual a todo este ángulo, es decir, desde AB hasta acá, todo esto dividido entre 2. ¿Ya? Todo esto dividido entre 2 va a ser igual a este ángulo X inscrito. Veamos. Ahora, ángulos exteriores. Me dice, medida del ángulo formado por dos rectas tangentes es igual a la semidiferencia de las medidas de los arcos opuestos. Veamos de qué trata. Tenemos dos rectas tangentes que forman un ángulo, que va a ser el ángulo alfa. ¿Está bien? Tenemos el punto A, el punto B y el punto C. Entonces, me dice que alfa va a ser igual a la medida de ABC, de ACB, es decir, todo esto de acá, menos la medida de AB, es decir, todo esto de acá. La resta de estos dos sobre 2. Así de sencillo. Ahora, un dato curioso es que alfa, este ángulo alfa, más la medida de AB, alfa más esto de acá, me va a dar ¿cuánto? 180 grados. Ténganlo en cuenta, chicos, por si por ahí les aparece algún ejercicio. Luego, medida del ángulo formado por una recta tangente y otra secante es igual a la semidiferencia de las medidas de los arcos opuestos. Veamos de qué trata. Tenemos una recta tangente, ¿sí?, y tenemos una recta secante. Tenemos el punto B, el punto O, el punto C y el punto A. Y este aquí es mi ángulo teta. ¿Qué me dice? Me dice que teta va a ser igual a la medida del arco AB, es decir, este arco de acá, ¿sí?, menos la medida del arco BC, menos este arco de acá, dividido sobre 2. Así de sencillo. Ángulo formado por dos rectas secantes es igual a la semidiferencia de la medida de los arcos opuestos. Veamos de qué trata. Tenemos dos rectas secantes, ¿cierto? Aquí formamos el punto B, el punto C, el punto A, el punto D y tenemos el punto O. Este de aquí es mi ángulo beta. Me dice de que beta es igual a la medida del arco AB, es decir, este arco de acá, menos la medida del arco CD, menos este arco de acá, dividido sobre 2. Así de sencillo, chicos. ¿Ven qué fácil que son? Solamente es restar y dividir, nada más. ¿Ya? Ahora veamos el teorema de Poncelet. Me dice, en todo triángulo rectángulo, la suma de las longitudes de los catetos es igual a la longitud de la hipotenusa más el doble del inradio. Parece chino, pero es muy sencillo. Miren, les explico. Tenemos un triángulo rectángulo. Tenemos el lado A, el lado B, el lado C. Y dentro de ese triángulo tenemos un círculo. Y este círculo se le llama un círculo, se llama triángulo circunscrito, porque dentro está un círculo. ¿Está bien? Entonces, esta R que está acá se va a llamar inradio, que va desde el punto del círculo hasta el extremo de la circunferencia. Y esto que está acá se va a llamar circunradio, es decir, la parte de afuera. Tengan en cuenta que, miren, este es un A, va a ser un cateto, B va a ser otro cateto, y esta es la hipotenusa. Ya vamos a decirle que esta C es la hipotenusa. Entonces, esta C se va a tener un punto medio, que va a dividir en R para acá y R para acá. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Muy sencillo.
A más B va a ser igual a ¿qué? A C más el doble del radio. Así de sencillo. O también podríamos decir que A más B va a ser igual a ¿quién? A 2 veces R mayúscula, que es el circunradio, más R minúscula, que es el inradio. Así de sencillo. Es el teorema de Poncelet. Y finalmente tenemos el teorema de Pitot. Me dice que en todo cuadrilátero circunscrito a una circunferencia se cumple que la suma de las longitudes de los lados opuestos son iguales. ¿De qué tratará? Vamos a ver. Tenemos un círculo circunscrito en un cuadrilátero. Ya sabemos que esto es un cuadrilátero, ¿verdad? Que tiene 4 lados. Ya, esto es un trapezoide, ¿cierto? Este es el cuadrilátero circunscrito. Entonces tenemos el lado A, el lado B, el lado C y el lado D. Entonces, ¿yo qué puedo decir? Que A más C es igual a ¿qué? A B más D. Así de sencillo, chicos. ¿Ya? Y con eso estamos viendo muchas de las propiedades de la circunferencia, ¿sí? Y nos va a ayudar a poder resolver algunos ejercicios, chicos. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos en la siguiente clase, chicos. Las actividades las vamos a ver en el grupo. Hasta luego. Bye.